Continuar con la, vamos a continuar con las diapositivas del día de ayer que nos quedamos, ¿ok? A ver, ¿dónde nos quedamos ayer? Aquí me parece, nos quedamos. Ok, ayer nos habíamos quedado en este punto, ¿no? Estábamos viendo los tipos de extracción en el mundo minero, ¿no? Una de las técnicas desde cielo abierto, habíamos conversado que esto se realiza, o esta técnica se realiza cuando el cuerpo mineralizado que se encontró en la fase de exploración se encuentra cerca a la superficie, ¿no? Entonces habíamos identificado también que se encuentra en los tipos de minería más destructivos para el medio ambiente, especialmente para los bosques tropicales, ¿no es cierto? Luego habíamos conversado un poquito también de la minería subterránea. En el gráfico de la derecha habíamos revisado que es del cuerpo mineralizado, es un ejemplo, ¿no? De un proyecto que es del cuerpo mineralizado que se logró identificar en la fase de exploración, ¿no? Entonces, como se puede estimar, se encuentra a mayor profundidad. Entonces aquí, luego de los estudios de factibilidad que se realizaron con antelación, pues determinaron o pueden determinar que la mejor técnica es aplicar la minería subterránea, es decir, túneles, ¿no es cierto? Entonces, esto, como les mencionaba, ¿cómo decidir? Esto se lo hace en la fase de evaluación. Las empresas mineras contratan empresas especialistas para definir justamente la factibilidad de qué tipo de técnica de explotación aplicarían, ¿no? Habíamos conversado también que aquí en el tema de minería, por ejemplo, en minería subterránea, que estamos viendo ahora, uno de los inconvenientes más complejos era el agua subterránea, ¿no es cierto? El agua subterránea que, si bien es cierto, estuvo en estado natural, pero al momento de realizar las actividades subterráneas, esa agua no puede ser descargada al ambiente porque generalmente tiene un carácter ácido, es decir, pHs muy bajos, tiene gran cantidad de metales, ¿sí? Entonces, de metales pesados inclusive, que lógicamente no pueden ser eh, evacuados a cuerpos hídricos en superficie. Entonces, previo a ello, se debe y se realizar un tratamiento químico. El otro inconveniente que habíamos encontrado, no inconveniente, más bien el otro aspecto ambiental que se genera aquí es la roca que sale, ¿no? Que es roca generadora de ácido. Se necesita una escombrera, un tipo de escombrera para depositar toda la roca que sale al momento de la construcción del túnel, ¿sí? De igual forma, eh, se realizan monitoreos de todo el agua que se genera al almacenar este tipo de roca, ¿sí? De igual forma, esa agua tiene que ser tratada para poder ser devuelta a cuerpos hídricos, ¿no es cierto? Eh, Eso en cuanto a minería subterránea. En cuanto a minería aluvial, aquí nos habíamos quedado, pues comprende actividades y operaciones mineras realizadas en riberas o cauces de los ríos. También se emplea un método de minería aluvial para extracción de minerales y materiales en terrazas aluviales que constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río. Básicamente, esta actividad eh, son procesos de minería artesanal, ¿sí? Por ejemplo, ahí estamos viendo una fotografía de minería artesanal que ellos van mediante dragas succionando todo el sedimento en las riberas del río, ¿sí?
En este tipo de minería, pues aquí no ingresaría el tema de exploración inicial, ¿no es cierto? Lo que hemos conversado ayer, de exploración avanzada, de lo que habíamos hablado de perforar y todo lo demás, ¿no? Esto es más bien una técnica acogida por los mineros artesanales. Entonces aquí el mayor problema es que trabajan en zonas de alto riesgo o se generan zonas de alto riesgo al momento de succionar, como les decía, mediante dragas, el sedimento que se ha depositado en los lechos de los ríos. Existe bastante alteración en la calidad del agua porque existe una alta remoción de sólidos en el cuerpo, desvíos del cuerpo. También existe alto riesgo y existe registro de muertos también, que al momento de estar succionando los sedimentos con draga, todo el material en la parte posterior se les va encima, ¿no? Entonces hay bastantes fallecidos en este tema, porque son actividades, como les mencionaba, más de tipo artesanal, como ustedes pueden ver en la fotografía. El problema es cuando, eh, además de ello, el problema es también cuando utilizan maquinaria pesada, ¿no? Entonces, la intrusión ahí es bastante fuerte. Hay un caso, por ejemplo, en la provincia de Napo, en Utena, en donde pues realizan este tipo de actividades informales, ¿sí? O ilegales, que ha generado bastante impacto ambiental en los cuerpos hídricos, en los ríos, básicamente. Esto ya lo revisamos ahí. Bueno, aquí ustedes, esto es información pública, en las diapositivas hay un link en donde ustedes pueden consultar el catastro minero en el Ecuador, ¿sí? Entonces todos estos cuadritos rojos que están aquí en el mapa son las concesiones que el Estado ecuatoriano les ha asignado a las empresas mineras, ¿no? Por ejemplo, aquí está el proyecto Fruta del Norte, por acá está el proyecto Cascabel en Imbabura, ¿sí? Entonces es información pública, con el link ustedes pueden consultar, con las coordenadas también, a quién pertenece la concesión, ¿sí? Eso como dato bibliográfico para ustedes en caso de que en algún momento lo requieran, ¿no? Existe el catastro minero. Ahora bien, también hay que ver o evaluar el lado positivo, ¿no? Recuerden ustedes, cuando alguien menciona impacto ambiental, ¿sí? No, olvidémonos del tema minero y petrolero, enfoquémonos en otro proyecto, donde dicen, este proyecto genera impactos ambientales, ¿sí? Hay que ser bastante cuidadoso con la terminología. Al momento de nosotros decir impactos ambientales, si queremos referirnos a algo negativo que cause alguna alteración al ambiente, tenemos que aclarar en el tema, no decir impactos ambientales negativos, porque los proyectos también generan impactos ambientales positivos, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta también en la terminología el momento que se desarrolle un informe o una charla o algún tipo de difusión o realización de proyectos, ¿sí? Entonces hay impactos, no se olviden, hay impactos positivos y también hay impactos negativos. Entonces, aquí hemos hecho una captura acerca del proyecto Fruta del Norte. Ustedes saben que Ecuador está iniciando o ha iniciado el boom minero, así como en los años 60, 70 inició el boom petrolero, ahora mismo estamos en el boom minero, ¿sí? Más allá de todo el tema controversial que genera este tipo de actividad, pues Ecuador está viviendo eso, ¿no? Entonces es una gran oportunidad también para especializarse, ¿sí? En esta rama, ¿no? En la parte de ambiente y aplicado o que se aplique en minería, ¿no? Es una oportunidad también para especializarse en este tema. Bien, ahora Fruta del Norte. ¿Qué nos dice? Inició la era dorada, lo que les mencionaba, inició la era dorada de la exportación a gran escala en Ecuador. Claro, el proyecto Fruta del Norte es el primer proyecto a gran escala en Ecuador.
177 toneladas de concentrado de oro se enviaron en la primera exportación de fruta del norte con destino a Europa. ¿Sí? Ojo, aquí dice concentrado de oro, ¿sí? Concentrado de oro. Entonces no es que se exporta, digamos, el metal ya refinado, ¿sí? Ese es otro proceso. Entonces, lo que se exporta es concentrado, ¿sí? El proyecto aurífero Fruta del Norte inauguró las exportaciones a gran escala en el país el 8 de diciembre, ¿sí? El 8 de diciembre del año 2019. Aurelia en Ecuador, filial de la minera canadiense Lundin Gold, concesionaria de este proyecto, envió 177 toneladas de concentrado de oro con destino a Finlandia, siendo esta su primera venta internacional. Su segunda exportación de concentrado de oro y dos para exportar barras de oro doré. Estas suman 1.578 onzas de barras doré, cuyo valor referencial son de 3.632 millones de dólares. ¿Sí? Entonces es una cantidad bastante considerable para el país. Fruta del Norte fue descubierta en el año 2006. Miren ustedes, en el 2006 fue descubierto el yacimiento y en el 2019 recién empezó la producción del primer concentrado de oro, ¿no? Entonces, que tomen en cuenta que estos proyectos se demora bastantísimos años, ¿no? Claro, sin contar que antes que estuviese Lundin Gold, estuvieron otras empresas explorando también, ¿no? Según el estudio de factibilidad en el 2016 preparado por Foster, el proyecto Fruta del Norte permite una mina subterránea de oro de alta ley, económicamente viable y robusta. ¿Sí? Beneficios para el Estado, los impactos ambientales positivos. Del 2016 al 18, Aurelia en Ecuador ha pagado 65 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas. Se estima que durante el periodo 2016-2034, la vida útil del proyecto, el Estado reciba 1.523 millones de dólares aproximadamente por un concepto de pagos, impuestos, regalías mineras, utilidades, regalías anticipadas. Durante la vida útil del proyecto, la empresa canadiense Lundin Gold estima invertir 1.240 millones en infraestructura, investigación, perforación y desarrollo de la primera mina subterránea en el Ecuador. Se calcula que Fruta del Norte tiene reservas de 5 millones de onzas de Troy de oro, lo cual generaría 455 millones anuales aproximadamente, es decir, 6.835 millones durante sus 15 años de vida útil. Sí, este proyecto está en capacidad de producir anualmente 310.000 onzas de oro, Troy de oro. Ahora bien, aquí en la lectura hemos identificado varios nombres, ¿no? Hemos escuchado Aurelia en Ecuador, Fruta del Norte, Lundin Gold. Entonces, esto hay que aclarar también, ¿no? Aurelia en Ecuador es una empresa constituida en el Ecuador, sí, es una empresa ecuatoriana, pero la empresa matriz es Lundin Gold, la empresa extranjera, una empresa que tiene su filial a Aurelia en Ecuador, ¿sí? Aurelia en Ecuador finalmente es quien tiene la concesión, quien envía los informes trimestrales, en este caso, porque es de explotación ya, informes trimestrales, sacas todos sus permisos administrativos y todo. Siempre Aurelia en Ecuador, porque es la empresa constituida en el Ecuador, ¿sí? Y es la que legalmente da reportes o es responsable de este proyecto, ¿sí? En todos los sentidos. Lundin Gold es la empresa extranjera, ¿sí? Que financia o dueña del proyecto mediante Aurelia, ¿sí? Fruta del Norte es el nombre del proyecto, ¿no? El nombre del proyecto es el nombre también de la concesión, es el nombre del yacimiento, es Fruta del Norte, ¿sí? Eso hay que tener claro también porque existe bastante confusión, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en estos tres nombres. Entonces, ustedes pueden explicar que también existen
ambientales positivos en cuanto al desarrollo social en las comunidades de influencia, y como son proyectos a gran escala, pues tienen bastante incidencia en la economía global, ¿no? En la economía nacional del Ecuador. Entonces eso también hay que tomar en cuenta para que ustedes hagan un juicio de valor y puedan dar sus propias conclusiones a criterio personal, qué tan importante es el desarrollo de estos proyectos en el país. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta de este proyecto? ¿Algún comentario de este proyecto? Quizá alguien conoce este proyecto, ha estado aquí en este proyecto, eh, o tiene algún otro dato que nos pueda compartir. Bueno, pero aparte de ello también tenemos otros problemas que se generan en el ambiente, ¿no? La deforestación amazónica, por ejemplo. ¿Qué nos dice? Durante agosto del 2019, el aumento de los incendios en Brasil y Bolivia volvió a poner al Amazonas en punto de la mira. Claro, hemos escuchado en las noticias que existe bastante puntos de incendios forestales en el Amazonas. Entonces, para nosotros. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante, creo que para hay que reconocer muchas festividades donde tienen que romper las reglas. Creo que se activó el audio. Tiene un audio encendido. ¿Quiénes van a estar tienen un audio encendido, ¿no? O no sé si está interviniendo, pero no se le escucha bien. ¿Es nuestro internet? Ok. Según un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, los fuegos estaban directamente relacionados con la deforestación. Claro, hay que tomar en cuenta también que, y abrirnos un poquito más en estos proyectos, por ejemplo, en el mundo petrolero, aquí en Ecuador ustedes saben que se encuentra en la Amazonía, la mayoría, ¿no? Para poder ingresar se generan o se construyen vías de acceso, ¿sí? Si bien es cierto, estas vías de acceso, digamos, son de carácter privado para las empresas, justamente para la operación petrolera, pero eso genera otro tipo de impactos. Eso genera... Eso genera... Luis Gustavo, tienes activado el audio. Sí, lo voy a dejar ahí conectado. Luis Gustavo. No, ahí está en bajito volumen. ¿Y qué está en curso? Sí, un curso de mi carrera. Luis Gustavo. No, un curso de tratamientos de aguas, desechos peligrosos de minería de petróleos. ¿Dónde ha estado? Como, no sé, Ya ha estado. silenciarlo. Silencien el micrófono, por favor. Por eso, ya ha estado con No sé si es que me pueden ayudar, el organizador, silenciando el micrófono. Ingeniero, de pronto puede silenciar el Bueno, micrófono calificado de soy. todos. Si quiere tener una pregunta, que levante la mano para evitar este tipo de inconvenientes. He estado 2 años ahorita para bueno, tengo que tener cursos y he hecho esos estudios. Luis, Tengo unos cursos direccionados para la parte minera. Luis. Te ayudan a calificar. Igual que eso aplicará. Sí, digamos. A veces ahí los trabajos como no son mucho en consultorio. A veces salen, ahorita digamos tenemos un crematorio. A veces la firma, les vendo la firma.
proyecto estaba por 29. Digamos, por ahí les pide el municipio es un poquito más. Pide, afiliarlos a los, como quieras, al consultor principal. Profe, tal vez podría pedirle a Gabriela, que está como anfitrión, que silencie todos los micrófonos, como dice la compañera, si no, no vamos a poder avanzar. Yo escucho Ya. más. Sí, justo estoy en ello. Él dice, me pongo el pulso. Enchufa eso y pone todo el volumen. Cuando acuerdo dormido en la cama. Y yo estoy ahí escuchando. Y se escuchará si me dice mi nombre. Y el señor... ¿Qué era Jefferson? ¿Qué era? Un curso, eso mismo era, el nombre ahora fue pandemia. Cuando estábamos los dos, cuando en eso se ha quedado dormido. Se ha quedado dormido y ahí, Jefferson. Y eso, y esto. Pone más pendiente a lo que hace. Claro, lo bueno es que acá, digamos, le graban lo que es ahorita la capacitación y lo puede ver mañana. Claro. El detalle es que así, vea, se duerme. Que no se hace muy complicado porque son parte de la universidad. Y de lo que Pero hace a hay veces. una que todos los días pregunta y pregunta, dice, no entendí estos días y empieza a hablar. No, Por eso yo digo que es la que siempre... Nunca falta la preguntona en todo el curso. Todo el curso creo que siempre hay una que... Nunca entiende. Ya cállate, queremos que la clase... Y decía, pues ya, pero no entiendo, explíqueme que esa parte... Luis Gustavo, Oye, entiendo ¿me de escucha? Después digo que yo ya empezó la pregunta. Mañana tengo la evaluación de otro curso atrás. En residuos. ¿Aló? En aguas residuales. Un favor. De 1 a 2. Como son palabras que no se necesitan. Lo que más vale es el papelito. Este es el primero. Ay, ahora me baño. Tiene- ¿No será que le dan como alergia? ¿Pero no le salen granitos? Como ronchas. Como ron. Nada más nos inyectamos. Nosotros nos inyectamos de ivermectina. Porque no hay pastilla, no había nada. Nosotros hubo un tiempo que el año pasado, no, hace 2 años atrás, pero a mí me picaba toda esta parte de aquí. Era así que una picazón, pero que quería estar solo así. Y horrible, y ya no tomábamos pastillas que para la alergia, que no sé qué, y no nos pasaba con nada. Ya decíamos que el agua, que lavamos la ropa con agua hirviendo, lo que Por todo. favor, desconéctele y nuevamente para volver a ingresar todos. Para limpiar. Y no Ya le nos van a pasaba desconectar, ya le van a con- silenciar. Hubo un tiempo que dio como... Así decían, porque según nosotros éramos solo nosotros, y después Después estaba aquí, a nosotros también nos dio, pero una cosa horrible, como que iba a nosotros decíamos el colchón, porque ya no que había decía que era ácaro, y yo compré por nuclear, y ahí yo miré toditas, y todo, los desbaraté, algunos demás, los lavé, los otros les saqué al sol. No, nosotros también él cargaba el colchón ahí afuera porque estaba el gusano pequeño. Y hasta él ya le empezaron a salir como granos en la cara. Sí, pero fue un tiempo, pero ahorita no sé, es agua misma contaminada. Así decían que por aquí es que estaba el agua contaminada, ¿no? Claro, el agua, no, el agua que están bombeando ahorita. Me queda Del el Payamino, estero de tampoco. aquí, por donde se pasa, esa es la del río Añán, sale ahí al Payamino. Y el Payamino está que estará unos 100 metros del puente más abajito, que está la captación de agua que bombean para acá. Y de acá arriba vuelta viene lo que los residuos de la minería. Y de aquí para allá vuelta, hay tres desfogues de los pozos sépticos del pueblo, que son del municipio, que no les han dado mantenimiento, de darle La tubería. a este dañar. Y más el derrame de petróleo que hay, son frecuentes acá arriba, esa agua. Y esa es la que... Luis, apaga el micrófono, por favor.
Puedes apagar el micrófono. No lo pongo. Eso ha sido todo. Ok, gracias. A ver, estábamos mencionando que por ejemplo, en los proyectos, petroleros, se construyen vías de acceso, ¿no? Pero esto más allá del impacto que ya se evalúa, que es la deforestación arbórea, arbustiva, vegetal, fragmentación de ecosistemas, todos los impactos que se ha identificado en evaluación. También existen otros impactos que van apegados a ello, ¿no? Por ejemplo, se construye además, se constituye estas vías de acceso para que personas ajenas al proyecto saquen madera, por ejemplo. Entonces son impactos acumulativos que, perdón un momentito. Perdón, me preguntaban si ya se solucionó el problema. Entonces, estas vías de acceso se convierten en un problema, ¿no? Porque usan personas ajenas al proyecto para sacar la madera, ¿no? Entonces, es un impacto más allá de lo que se evaluó originalmente, pues tiene otros efectos, ¿no? Los procesos de deforestación que tienen lugar en estos países, independientemente de las políticas de cada gobierno, afectan al ecosistema en toda la región, incluso aquellos países sin bosques amazónicos. Esto se debe al rol esencial que tiene este gigante verde, pues suministra humedad a Sudamérica, regula el clima de la región y captura grandes cantidades de de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Aquí tenemos un esquema para entender más o menos en qué consiste o cuál es la función tan importante que tiene el Amazonas en el mundo, ¿no? Entonces, nos dicen el primer aspecto, en la franja ecuatorial del Océano Atlántico se produce una intensa evaporación que carga las nubes de la humedad, ¿sí? Impulsada por los vientos, las nubes avanzan hasta la selva donde se cae en forma de lluvia y se recargan de la humedad que evapora la vegetación. Al tercer punto, llegando a la cordillera de los Andes, las lluvias contribuyen a la formación de los ríos amazónicos. Parte de esta humedad se convierte en lluvia en Brasil y en la cuenca del río de la Plata, justamente en Brasil también. Aquí tenemos un gráfico para que ustedes puedan identificar más o menos cómo ha ido el tema de la deforestación en el Ecuador. En el 2002, por ejemplo, más o menos 5,000 hectáreas, ha ido incrementándose. En el 2013, una caída en el 2014 y en el 2017 hemos llegado más o menos a como 19,000 hectáreas de deforestación en el Ecuador. ¿Sí? Recuerden también que para el tema de aprovechamiento forestal también existen permisos administrativos, ¿sí? Licencias de aprovechamiento forestal, que igualmente está regulado, ¿no? Pero básicamente todas estas actividades en su gran mayoría no están reguladas, son actividades ilícitas, ¿no? Ilegales, informales, que causan bastante daño más allá de los proyectos que están regulados, ¿no? Que nosotros cuestionamos. También hay que tomar en cuenta estas actividades que generan grandes impactos y que el Estado ecuatoriano no puede o no ha logrado controlar, regular, quizá por falta de recursos o faltas de políticas de gobierno,
pero que sin embargo están ahí, ¿no? Están ahí, está el problema de la deforestación. A pesar de ocupar solo el 2% del bioma amazónico, el Ecuador tiene uno de los países una de las partes más diversas del bosque. En una sola hectárea en el Parque Yasuní, por ejemplo, se registraron 670 especies de árboles, más que en toda América del Norte. ¿Sí? Especies, no individuos, especies, tipos de especies de árboles. Y según un estudio del Instituto Nacional de Biodiversidad del país, cerca de entre el 40 y el 60% de las especies de árboles del Amazonas ecuatoriano aún son desconocidos. O sea, es decir, falta, eso es lo que se conoce, ¿no? Falta bastante tema investigativo, ¿sí? Son áreas que tienen una gran oportunidad de investigación científica, ¿no? En este sector. La creciente minería, el proyecto Mirador, una mina abierta de cobre y oro y plata que será instalada o se instala en 2 provincias amazónicas, es el mayor proyecto de este tipo en el país, pero no el único. Ya revisamos que también existe Fruta del Norte, ¿no? El proyecto operado por Aurelia y auspiciado por Lundin Gold, ¿sí? Que es un proyecto de explotación subterránea. El gobierno menciona que la minería industrial en la región, llevada a cabo por una empresa china en el Mirador, será ejecutada de manera responsable y los ingresos permitirán invertir en infraestructura de la región. Claro, quizá puede haber ingresos, ¿no? Y de hecho sí existen ingresos, pero lo que habría que cuestionar aquí es si es que el gobierno, mediante sus entidades de control, logran regular, dar seguimiento constante y permanente a la gestión de sus aspectos ambientales que se generan en este proceso de explotación minera. El gobierno del Ecuador fue cuestionado sobre su estrategia para prevenir que la minería contribuya a la deforestación en la región, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación del reportaje de la BBC. Bueno, es un reportaje que se le dejó, o dejamos el link para que ustedes puedan revisar también. Hasta ahora Ecuador ha perdido, un dato adicional, el 10% de su bosque amazónico, ¿sí? Aquí tenemos un mapa de las concesiones en el Ecuador. Sí. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. Sí. Todas estas son áreas concesionadas, ¿no? En diferentes proyectos. Se encuentran en diferentes fases, ¿sí? La gran mayoría se encuentra en fase de exploración inicial, la gran mayoría seguido de exploración avanzada. Otros proyectos ya están en la fase de evaluación, como es el proyecto Cascabel en Imbabura, está en la fase de evaluación. Y en la fase de explotación está Fruta del Norte, el proyecto Fruta del Norte y Mirador, ¿sí? Como les mencionaba, esto es información pública con el link que encuentran en esta diapositiva. Pueden consultar el catastro minero, ¿no? Mientras el gobierno deposita su esperanza en las cifras del auge minero, otros sectores temen por el impacto ambiental en la cordillera del Condo, un ecosistema único que alberga 2030 especies de flora, entre ellas una de las pocas plantas carnívoras del Ecuador. Según estudios botánicos que destaca el Ministerio del Ambiente, hay otras 2000 especies de plantas por descubrir. Además, esta zona tiene igual número en especies de aves que el Parque Nacional Yasuní, 613. Recién se está explorando esta zona y encontraron una nueva rana el año pasado, por ejemplo. Eso nos dice Santiago Ron de la Universidad Católica del Ecuador, que existe solo ahí y está en peligro por la minería y la deforestación. Este hallazgo, que confirma el enorme potencial de biodiversidad que tiene la cordillera, se registró a tan solo 8 kilómetros del proyecto Mirador. Hay otras 4 especies que pronto se dará a conocer tras expediciones que se hicieron en los años 2017 y 2018. Sí, entonces, si bien es cierto, todos estos datos que nosotros estamos leyendo, revisando, justamente hay que evaluarlo, ¿no? Y sacar un criterio personal de qué tan
de qué tan viables son estos proyectos en estas zonas, que si bien es cierto, en estas áreas que si bien es cierto no son áreas protegidas ni forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, si bien es cierto también dejan créditos económicos importantes al país, entonces habría que evaluar de forma personal, ¿sí? Y sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Qué tan viable es esto? Y si realmente se genera problemas en este tipo de proyectos. Bueno, vamos a compartir la siguiente diapositiva. Que estuvo pendiente también. Ok. También en el mismo sentido vamos a evaluar también el tema petrolero, ¿no? Ayer habíamos tomado habíamos dejado una tarea, ¿se acuerdan? La tarea era investigar en qué artículo de la Constitución de la República del Ecuador te prohíbe realizar actividades de extractivismo, ¿sí? En zonas o en áreas protegidas, ¿no? Sí, entonces vamos a ver qué nos dice. Justamente aquí está el artículo 407, ¿sí? Les voy a leer y ustedes al final lo vamos evaluando y analizando a ver qué nos parece, qué existe, cumple o no se cumple. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que la Constitución prohíbe, ¿no? Sin embargo, le da la salvedad al presidente de la República a declararlo como interés nacional y se pueda realizar actividades de extractivismo, ¿sí? Por medio de la Asamblea también, ¿no? Justo está aquí este artículo. Entonces, este hay que tomar en cuenta. Quizá ustedes conocen de algún proyecto que se desarrolle en actividades, perdón, en áreas protegidas en el Ecuador. ¿Conocen ustedes algún proyecto? Ingeniero, buenas noches. Buenas Yo noches. tenía conocimiento del proyecto Mirador, en cierta parte de lo que es la cordillera del Cóndor, eran áreas eran áreas protegidas. No me acuerdo si era parte del sistema estaban dentro de lo que es el SNAI. Y algo ahí fue que hubo un decreto, igualmente por interés nacional, para poder explotar esa área, porque tuvieron muchos problemas con las comunidades cuando recién comenzaron en la fase de instalación del campamento. Ok, sí, cierta parte estuvo no en el proyecto como tal, sino más bien en facilidades anexas. El proyecto más común o el proyecto más conocido es el Yasuní, ¿sí?
en el bloque 31. Entonces, ahí se desarrollan actividades de extractivismo, ¿sí? Bajo petición fundamental del presidente de turno, ¿sí? Entonces, ese es el proyecto más conocido. Pero ahora, justamente ayer, salió una resolución de la Corte Constitucional, que es la última instancia, ustedes saben, cuando se vulneran derechos constitucionales. Entonces, permítanme leerles cuál fue la resolución de la Corte Constitucional. Me acordé de esa resolución y quiero compartirlas con ustedes. Ok, aquí está. La Corte Constitucional aprueba la consulta popular por el Yasuní. Hoy, 9 de mayo, después de 10 años de lucha por la naturaleza y por la participación ciudadana, la Corte Constitucional da paso a la consulta popular impulsada por los Yasunidos. Según la ley, en un máximo de 75 días, las y los ecuatorianos podremos decidir si como país seguimos explotando en el lugar más biodiverso del planeta o si caminamos hacia un modelo que ponga a las personas y a la naturaleza en un centro del futuro. Entonces esa fue la resolución de la Corte Constitucional, ¿no? Aprobar la consulta popular por el Yasuní. Esa es una información de último momento, ¿no? Justamente como cuando topamos este tema del Yasuní. Entonces es bastante controversial, ¿no? O bien dejamos el recurso ahí y respetamos o no intervenimos o qué hacemos, ¿no? Entonces es bastante controversial este tema y cada uno tiene que dar su criterio, ¿sí? Sacar sus propias conclusiones en función del desarrollo del país también. Conceptos básicos. Esto quizá tendríamos que haberlo visto desde la primera clase, pero no está tarde para poder revisarlo porque en toda la vida profesional o la experiencia o la poca experiencia profesional que tengo, me he dado cuenta que se debe manejar correctamente la terminología en el área de ambiente, ¿no? Por ejemplo, el tema de aspectos e impactos que revisamos, de impactos que existen, o aclarar que existen impactos positivos e impactos negativos, ¿no es cierto? Entonces, al momento, por ejemplo, ahorita que vamos a ver que se utiliza bastante, ¿qué es el ambiente, no es cierto? En definitiva, ¿qué es el ambiente? ¿Qué es un factor abiótico? ¿Qué es un factor biótico? ¿Y qué es un factor social, no es cierto? Entonces, esto también vamos a revisarlo, ¿ok? Entonces, el ambiente, recuerden, siempre está en constante relación, ¿no es cierto? Pero de 3 factores. Cuando nosotros escuchamos ambiente o ambiental, tenemos que identificar en sí ya 3 factores, correlacionar 3 factores. El factor abiótico, que es todo lo que no tiene vida, ¿no? Ustedes saben, aire, agua y suelo. El factor biótico, la flora y la fauna, pero a veces nos olvidamos de un factor importantísimo también, que es el factor social. Dentro del factor social también hay que tomar en cuenta el tema arqueológico, ¿sí? El tema arqueológico también es importantísimo. En los estudios ambientales, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, se debe realizar prospecciones o valoraciones arqueológicas de las áreas que se vaya a intervenir, ¿no es cierto? La ecología, interacciones, ¿no? Relación de diferentes seres vivos entre sí y su relación con el entorno. El aire, cuerpos de agua se refiere a recursos hídricos como agua subterránea, como quebradas, como ríos, ¿sí? El suelo también, contaminación, aquí también es importantísimo. Ustedes cuando dejen un criterio en una capacitación o un informe,
ustedes tienen que tener mucho cuidado al utilizar este término de contaminación, ¿sí? Por más que ustedes vean que existe un derrame, por más que vean ustedes que está en contacto el crudo, digamos, un ejemplo, el crudo con un estero, y vean ahí y tengan que reportar, lo tienen que manejar con mucha precaución. Esto pueden poner con rastros de contaminación o con terminología, sí, pero cuando pongan contaminación deben estar completamente seguros, más que todo con evidencias objetivas. ¿Existe algún informe de análisis de laboratorio que determine que está contaminado o no? Si es que no dispones de eso, si es que no puedes demostrar de forma objetiva de que el derrame alteró la calidad del agua, la calidad del suelo, entonces tú no puedes, si es que no tienes esos informes, tú no puedes poner que está contaminado, ¿sí? Entonces únicamente un laboratorio, mediante un análisis de laboratorio, ahí sí pues tú puedes poner está contaminado o no está contaminado. Y si no tienes, pues puedes poner con rastros de contaminación, ¿sí? También utilizamos el tema de conservación, recursos, ¿sí? Recursos renovables, recursos no renovables. Los no renovables pues no se pueden revertir en el tiempo, justamente el petróleo, la minería, los minerales. La sostenibilidad y la sustentabilidad también. Esto lo vamos a dejar de tarea para mañana. ¿Cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? Sí, esto también es bastante común y en clases o en informes, y siempre se genera duda esta terminología, ¿no? ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? No sé. Eso lo vamos a tratar mañana y les dejo de tareita para que ustedes lo puedan revisar y mañana poderlo discutir. Asimismo, unos 5 minutitos, nos damos un tiempito, porque considero que esta terminología es bastante interesante e importante, ¿no? En el desarrollo profesional. Recursos no renovables, recurso natural que no puede ser producido, cultivado, generado o reutilizado a una escala que pueda satisfacer la demanda, ¿no? Su valor como recurso depende de su utilidad y de su valor económico. Un recurso solo es explotado si es que es rentable. Principal recursos no renovables, los minerales, ¿no es cierto? Los metales, el gas natural y el petróleo. ¿Alguien sabe la diferencia entre minerales y metales? O el concepto, perdón, entre minerales y metales. Creo que ayer hablamos un poquito de eso. No recuerdo si es que, pero lo definimos o no. ¿Alguien me puede decir la diferencia? Ok. Los metales químicamente está en estado puro, ¿no? El oro, el cobre, la plata, en estado puro, ¿sí? Y los minerales son un compuesto de metales, ¿sí? Son un compuesto de metales, pero en diferentes composición química. Por ejemplo, en sulfuros, sulfuro de hierro, sulfuro de cobre. Pero no son conocidos como tal, ¿no? Con ese nombre, con esa nomenclatura química, sino más bien, por ejemplo, la calcopirita, la pirita, que son sulfuros de cobre, de hierro. Entonces, y eso es lo que los geólogos, lo que revisamos ayer, los geólogos pueden loguear en las muestras testigo y van asociando a qué cantidad de cobre o de oro existe en el recurso que van a descubrir o que están descubriendo. Sí, esa es la diferencia, ¿no? El tema de la composición química, ¿no? Entonces recuerden, metales, composición química en estado puro, y minerales, la composición de los metales, de varios metales en diferentes composiciones, mayoritariamente en sulfuros, ¿sí? También tenemos otros tipos de recursos no renovables, el gas natural, el petróleo, ¿sí? También denominados recursos no renovables. Ok.
Muchos de los recursos no renovables son considerados por el gobierno nacional como proyectos estratégicos. Sí deben haber escuchado eso también. La importancia económica y de consumo de estos recursos hace su explotación una prioridad para el gobierno. Pero sus técnicas de explotación, ubicación, composición y formas de procesamiento pueden haber impactos severos al medio ambiente, como habíamos revisado. La calidad ambiental son prácticas orientadas a mantener estándares de protección al ambiente. Hay empresas que no únicamente realizan el cumplimiento del marco legal, sino también tienen políticas propias de la compañía que van más allá de lo que te exige la ley, ¿no? Que bueno, hay algunas empresas que sí existen. Justamente, ¿qué te dice en el artículo 313 de la Constitución? El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. ¿Sí? Es por eso que el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad ambiental para los proyectos mineros y petroleros, es justamente porque el gobierno lo determina como sector estratégico. Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política, ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, y el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determina la ley. Aquí tenemos un gráfico de los sectores estratégicos. Resumido, esto es lo que finalmente decimos, ¿no? Hidrocarburos, ¿sí? Un sector estratégico, minería, también eléctrico, telecomunicaciones y proyectos de saneamiento, también. Entonces estos tres son, no se olviden, los 5 sectores estratégicos para el Estado. Aquí tenemos un gráfico de todos los bloques petroleros en el Ecuador, ¿sí? Recuerden ustedes que también tenemos en la zona litoral, ¿no? No solamente tenemos en el oriente, ¿no? En la región amazónica, sino también en la parte litoral, ¿sí? Aquí tenemos la plataforma Amistad, ¿sí? Más o menos de la altura de Machala, en alta mar. También tenemos actividad petrolera, específicamente de gas. ¿Sí? No sé si sabían eso. Aquí en alta mar tenemos actividades petroleras también. Vamos a ver el ciclo de vida de la industria petrolera. Fases de la industria. Para efectos del presente reglamento, se considera como fases de la industria hidrocarburífera las siguientes. Esto dice el RAOE, ¿no? Exploración. Sí, ya vimos que es la exploración, ya vamos a hablar un poquito más también. Explotación, transporte, almacenamiento, industrialización, refinación, comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas y demás actividades como las obras civiles. El origen del petróleo, vamos a ver el ciclo de vida. El origen del petróleo y el gas se remonta hace millones de años, ustedes saben, bajo ambientes de alta presión, de altas temperaturas, a profundidades, donde se tenía sedimentos de plantas, animales y microorganismos, quienes forman las reservas naturales de hidrocarburos, ¿sí? Pero ¿cómo saber en dónde está? ¿Cómo saber en dónde se encuentra? Pues para ello está la exploración. La fase de exploración se inicia con la adquisición del dominio minero, es decir, el bloque petrolero, y el posterior proceso de exploración sísmica, ¿sí? O geofísica también, para determinar la ubicación de las reservas de hidrocarburos. En esta fase se realizan actividades de geofísica o exploración sísmica. Recuerden, como les mencionaba ayer, idéntico a lo de la minería, ¿no? O bastante parecido. Utilizan la geofísica justamente porque sabemos que cualquier material existente tiene una propiedad física que es la conductividad eléctrica.
Entonces lo hacen como una especie de radiografía del suelo y van identificando alteraciones drásticas en este parámetro de la conductividad y determinan los recursos, ¿no? Yacimiento específicamente. Aquí también se hace perforaciones de exploración, también se realiza perforación, ¿sí? El tercer punto es desarrollo y producción. Una vez identificados los yacimientos, se comienza la perforación de pozos de desarrollo y la construcción de instalaciones para la puesta en producción de las reservas, siempre utilizando altos estándares de seguridad y medio ambiente. ¿Sí? Entonces, claro, el desarrollo y producción puede ser en tierra, como pueden ver aquí, o puede ser en alta mar. En Ecuador, como les mencionaba, tenemos la plataforma Amistad, en donde se extrae gas, ¿no? Transporte y almacenamiento. Los hidrocarburos extraídos son transportados por tuberías a una instalación de superficie donde se almacenan en tanques, en plataformas petroleras. En el mar, el crudo se transporta en oleoductos submarinos o barcos petroleros hacia plantas y de refino y tratamiento de almacenamientos. La refinación. En la refinería se separan los componentes con el fin de generar productos, combustibles y materias primas y que se utilizan en la vida diaria, ¿no? En la vida moderna. Aquí tenemos el crudo, pues gracias a procesos de refinación, básicamente destilación y otros procesos más complejos, se puede obtener el gas licuado del petróleo, la nafta, queroseno, gasóleo, fuelóleo y aceites pesados. La nafta es un disolvente, ¿no? Disolventes para pinturas, ¿sí? Entonces, todos estos productos se generan en la refinación, ¿no? Y otros más. Y esto nos sirve en la vida útil, ¿no? El gas licuado del petróleo, por ejemplo, que utilizamos en nuestros hogares. La nafta, que les mencionaba que era un disolvente. Carburantes de plásticos, el queroseno, combustible de aviones. El gasóleo, o diésel también se le conoce, es el nombre técnico, ¿no? El diésel. Fue el óleo, también para barcazas, y finalmente el asfalto, ¿no? El asfalto es lo último, pueden ver ustedes acá. Es como que lo más pesado, ¿no? Ese es el asfalto. El asfalto para carreteras. Problemas ambientales. Intersección con proyectos de hidrocarburos con áreas protegidas, ¿no? Esto justo ya lo revisamos en la tarea. ¿Sí? Pero ¿cuál es la importancia de las áreas protegidas? Las áreas protegidas son importantes para mantener remanentes intactos del ecosistema natural. Claro, aquí en teoría se prohíbe cualquier tipo de actividad económica, ¿sí? Entonces se mantendría intacto el ecosistema natural. Conservar especies vulnerables y de rango restringido, tener reservorios de individuos para repoblar áreas aledañas, parte del patrimonio genético del país, mantener grandes extensiones de ecosistemas nativos, conservar especies con áreas de vida extensas, preservar el patrimonio paisajístico, recreación y manejo de recursos. Aquí tenemos fotografías de áreas que forman parte del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no es cierto? Aquí me parece que es la Laguna La Mica, la Antizana, Galápagos y Cuyabeno. La importancia de las áreas protegidas, claro, flujo genético, ¿no? Información genética, corredores biológicos, zonas de amortiguamiento también. ¿Cuál es la clasificación en nuestro país? Pues primerito son los parques nacionales, parques nacionales como el Parque Nacional Yasuní, por ejemplo, reservas biológicas, reservas ecológicas, reservas geobotánicas, por ejemplo en Imbabura, reservas de producción faunística, por ejemplo el Chimborazo, reservas marinas, refugios de vida silvestre,
¿sí? Áreas de recreación y bosques protectores. Este dato es importante. Alrededor del 19% de nuestro territorio, del total, pues, de nuestro territorio, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cuál es el parque más grande? El Parque Nacional Yasuní. Galápagos es considerado el archipiélago mejor conservado del mundo, ¿no? Aquí tenemos un mapa de las áreas protegidas. Sí, por aquí está el Yasuní. Un parque nacional grande e importante también. Aquí está el Sangay, también es un parque bastante extenso e importante. El Chocó también. Sí, y bueno, en fin, la Cordillera del Cóndor. Los hotspots. En el año 2000, un grupo de científicos liderados identificaron lugares en el planeta en donde se encuentra la mayor cantidad de biodiversidad, tomando en cuenta el endemismo de las especies y el grado de amenaza de estos sitios por reducción de hábitats, y los llamaron hotspots de biodiversidad. Cabe recalcar que el número de especies con los que se realizó esta determinación es bajo al que realmente existe, ¿no? Porque falta investigación. Pero este es el dato interesante. De acuerdo a la investigación, los determinados hotspots son 25 en el mundo. En el caso de Ecuador, contamos con 2 de los 25 hotspots. Esto corresponde a Chocó y a los Andes tropicales. Se colgó esto. Ok. Ahí podemos ver los gráficos de los hotspots en el mundo, ¿no? Miren, acá está Ecuador y su influencia regional también. Sí, el Chocó, que es lo que mencionaba también, que pasa a Colombia y hasta Panamá. Otro sitio de interés para el Ecuador en cuanto a la biodiversidad es la Amazonía. Un dato muy importante en cuanto a la biodiversidad es el que, de acuerdo al artículo, la Amazonía es la mayor fuente de biodiversidad de América. En este estudio se hace un análisis de la historia evolutiva de 4.400 especies de aves, ranas, mamíferos, helechos, iguanas, etc. Se determinó que toda la historia evolutiva de las especies analizadas de los diferentes grupos funcionales inician en la Amazonía, justamente. Las especies se han dispersado y migrado a lo largo de todo el continente por la Amazonía. Resulta ser la fuente de diversidad de América, la más importante, ¿no? Aquí también están, dentro de la parte social, también es importante considerar que tenemos algunas nacionalidades, grupos étnicos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en la parte interandina, ¿sí? Quichuas en la parte interandina, quichuas también en la parte amazónica, Pastaza, Napo, Sucumbíos. También tenemos en Amazonía Achuaras, Guaranis, Secoyas, los Aguá. Están acá los Aguá, justo en el Chocó. Entonces esta etnia también la tiene Colombia, ¿no? Los Aguá. Los Sáchilas en Santo Domingo y los Chachi también en la parte de Esmeraldas. Listo. Hasta aquí hemos tratado así de manera superficial todos los factores que debemos nosotros considerar para dejar un criterio, ¿no?, personal y evaluar qué impactos ambientales positivos y negativos desarrollan o se generan
en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Bueno, vamos a ver otro tema. Nos faltó este tema que no avanzamos a revisar el día lunes porque justamente había considerado enfocarme un poquito más en definiciones y en ciertos temas que se debe tener primeramente bastante claro, ¿no? Al momento de realizar informes o al momento de dar un criterio en cuanto al tema de ambiente, ¿no? Aplicado en estos proyectos de minería y petróleos. Vamos a ver generación de desechos, de emisiones y descargas. Otro aspecto ambiental que no topamos y que realmente existe también es el agua de formación, ¿no? En el mundo petrolero. Recuerden ustedes, si bien es cierto, ya hablamos de que en exploración y que descubrimos el recurso, el yacimiento, etcétera, pero no únicamente está el petróleo, ¿no? Está el agua de formación y está el gas también, ¿sí? Entonces, son factores que también debemos tomar en cuenta. Sí, el agua de formación sale con el crudo y con gas, como habíamos conversado, y ya en superficie se realiza una separación, ¿no? Ustedes, si tuvieron la oportunidad de estar en algunas plataformas, existen mecheros, ¿sí? En donde se quema el gas. No existe, hasta donde yo conozco, no existe todavía desarrollado un proyecto de recuperación del gas, ¿sí? Estuvieron a punto de realizarlo en Shushufindi, pero hasta donde tengo conocimiento no se ejecutó. Entonces el gas se quema, ¿sí? Como les decía, había ese proyecto de recuperación de gas para utilizarlo como energía, ¿no? En otros proyectos. Bueno, entonces el agua, el gas, el petróleo, pero también existe, como les decía, el agua de formación. Se realiza o se tienen plantas de tratamiento, ¿sí? Se evacúan por acueductos o líneas de flujo de 6, 8 pulgadas, dependiendo, y se reinyecta nuevamente en pozos que ya han terminado su vida útil de producción. Entonces, una vez que el pozo terminó su vida útil de producción, entonces tiene disponible, ¿sí?, para poder recibir aguas de formación de pozos nuevos, ¿sí? Entonces, existe ese aspecto ambiental también aquí, ¿no? Entonces se reinyecta, porque lógicamente esta agua no puede ser emitida directamente al ambiente, ¿sí? Los desechos líquidos industriales y aguas de formación, ¿qué nos dice el RAOE? Toda estación de producción y demás instalaciones industriales dispondrá de un sistema de tratamiento de fluidos industriales resultante de los procesos. No se descargará el agua de formación al ambiente, debiendo las mismas reinyectarse previo pronunciamiento de la Autoridad Ambiental Nacional, conforme lo establece en el artículo 3 del RAOE, ¿sí? Entonces, el agua de formación se la debe reinyectar. Los lodos y ripes de perforación, esto ya habíamos visto, justamente ustedes realizaron una tarea, ¿sí? Hay que tener en cuenta este concepto y esta diferencia, ¿no?, en la terminología y la función del lodo o del fluido en la perforación.
Bueno, aquí tenemos un gráfico en una plataforma petrolera, en donde están cargando en esta volqueta los ripios de perforación, ¿sí? Para confinarlos en celdas o en piscinas de disposición final. Bueno, estos son los componentes del fluido de perforación, lo que ya habíamos conversado ayer, ¿sí? Pero bueno, aquí está un poco más explicado, ¿no? Que tienes de forma líquida y de forma sólida, ¿sí? Y que lo que realizas es un proceso que se llama dewatering, donde sale el agua residual y el sedimento o ripio de perforación, que esto es lo que se confina en las fosas, ¿no? Esta agua residual de acá es lo que se reinyecta, ¿sí? Es la separación en el mundo petrolero. En el mundo minero, en perforaciones, esta agua residual es tratada y se puede descargar al ambiente siempre y cuando cumpla con los límites máximos permisibles, ¿sí? Emisiones de la atmósfera, ya habíamos conversado que se realizan monitoreos únicamente en fuentes fijas significativas. Aquí hay que tomar en cuenta que en la primera diapositiva deben tomar en cuenta, tomarlo en serio, la ubicación de los pórticos de muestreo, ¿no? Entonces es muy importante que revisen esa diapositiva, ¿no? Para que sea un correcto, una correcta muestra, una toma de muestra de emisiones de gases, ¿sí? Los equipos considerados fuentes fijas de combustión serán operados de tal manera que se controlen, minimicen o se traten de las emisiones a fin de que cumplan los límites máximos permisibles, los cuales deben monitorear en función de las frecuencias, parámetros y valores máximos referenciales establecidos en la norma técnica para el efecto. Claro, todo está con tablas de límites máximos permisibles. Aguas negras y grises. Aguas negras y grises producidas en las instalaciones, como habíamos conversado, básicamente en los campamentos, buenas plataformas de perforación. Recuerden que en las plataformas también tenemos campamentos, entonces aquí se generan aguas negras y grises, ¿no? Básicamente las aguas servidas, como comúnmente llamamos, ¿no? Durante todas las fases de operaciones hidrocarburíferas deberán ser tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a parámetros y límites constantes en las normas técnicas, ¿no? ¿Cuál es la norma? El acuerdo ministerial 097A, ¿sí? Entonces, se debe realizar un tratamiento. Las aguas negras y grises tratadas, es decir, las que ya se pueden descargar, también hay proyectos mineros que las usan en tanqueros y la utilizan para hidratar vías en épocas secas o en momentos donde no se ha registrado lluvia o precipitaciones, ¿no? Entonces estas aguas tratadas la utilizan para hidratar vías, especialmente donde hay centros poblados, ¿no? Entonces es una correcta gestión, considero, y de paso pues mitigas el polvo que se genera en estas vías de tercer orden en las comunidades. La gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, pues esto no habría ningún problema, creo yo. Únicamente lo más importante aquí es la clasificación o la segregación en la fuente. En la fuente es la clasificación. He tenido experiencia en algunos proyectos en donde se ubica en el plan de manejo ambiental que el color negro para peligrosos, que el color amarillo para papel, que el color plomo para plástico y así, el color verde orgánicos y así como siete tachos en un mismo módulo de segregación, ¿no? Pero operativamente a mi criterio no es tan funcional o no funciona, no funciona, no es operativo. Lo que realmente se hace, considero yo aquí en este tema, es básicamente clasificar orgánico, inorgánico y peligroso. Solo 3 tachos, ¿sí? Los inorgánicos, esos llegan a un área de transferencia y ahí sí lo clasifican trabajadores que están ahí de forma permanente, lo clasifican en reciclables, ¿no? Y ellos van clasificando los desechos
chatarra, papel, cartón, y lo van clasificando de manera correcta, ¿sí? Porque al tener como 7, 8 tachos en un mismo módulo de segregación, hay que ser claros, no tenemos ese hábito de ser tan minuciosos como en países desarrollados, de clasificar la basura en esos 8 tachos, ¿no? Entonces, considero yo que los 3 tachos estaría bien: orgánicos, inorgánicos y peligrosos, ¿sí? Y posteriormente, como les digo, pues hacer una clasificación ya más exhaustiva en los centros de acopio, en las áreas de transferencia, ¿sí? ¿Qué nos dice? Las actividades correspondientes a cada fase de la gestión de residuos o desechos sólidos no peligrosos que realice por gestión propia el operador deben estar detalladas en el estudio de impacto ambiental del área o de la instalación que corresponda. Ser responsables de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección depositados en sitios autorizados que determine el prestador de servicios en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable. Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional. Mantener las plataformas e instalaciones libres de residuos y desechos sólidos no peligrosos. Garantizar que los residuos o desechos sólidos no peligrosos sean almacenados temporalmente en recipientes identificados, en orgánicos, reciclables y desechos comunes. Los recipientes o residuos o desechos sólidos no peligrosos no deberán permanecer en vías y sitios públicos, en días y horarios diferentes y los establecidos por el prestador de servicios de recolección. Ningún tipo de desecho o residuo, material de suelo o vegetal serán depositados en cuerpos de agua o drenajes naturales. Presentar en el plan de manejo ambiental el sistema de clasificación, prevención, minimización de la generación en la fuente, aprovechamiento o valorización, eliminación y disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, inclusive si la gestión sea o será realizada por terceros. Bueno, la gestión de desechos peligrosos ya habíamos conversado, ¿no? La clasificación en la fuente, el etiquetado, el almacenamiento temporal y la evacuación con el gestor, ¿no es cierto? Básicamente se resume en eso, ¿no? Todo lo que menciona acá. Mantener siempre los registros, esto es importante. Esto es importantísimo aquí en el tema de gestión de desechos peligrosos, ¿no? Tener registros, crearse sus propios registros, o si es que ya la compañía tiene, pues mucho mejor, pero siempre estar al día con los registros y recordar que en auditorías, dependiendo el criterio técnico del auditor, inclusive hay auditores que te revisan la trazabilidad de la generación de desechos. ¿Qué quiere decir eso? Los desechos, la cantidad de desechos que ingresa al área de transferencia, ¿sí?, debe ser la misma con la que sale y la misma con la que recibe el gestor hasta su disposición final. Entonces hay que tener en cuenta bien estos registros, ¿no? Estar al día y con la trazabilidad, porque puede caer en una observación. Dentro del almacenamiento de desechos peligrosos es importante también tener el tema o contar con equipos para atención de contingencias, ¿no? En caso de derrames, ¿sí? Ser responsables en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales, ¿sí? También es importante el tema de contar con un kit. Es importante también, si es que se realiza, si es que se tiene almacenado de desechos peligrosos, cumplir con lo mencionado en el almacenamiento de materiales peligrosos, ¿no? Que nos mencionaba que se debe tener un cubeto del 110% de la capacidad del volumen almacenado. Sí, eso también es importante tener en el acopio de desechos. Los pasivos ambientales. Los pasivos ambientales, hubo un tiempo que ya no se utilizaba esta terminología, nuevamente se ha retomado. Básicamente, en vez de pasivos ambientales, lo que se pretendía utilizar fue el término fuentes de contaminación. Pero, nuevamente se ha retomado esto, inclusive la terminología pasivos ambientales se encuentran en varios cuerpos legales,
Entonces, continuamos con esa terminología, ¿no? Pero básicamente son fuentes de contaminación. ¿Qué nos dice la Constitución en el artículo 396? La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Sí, justo lo que mencionaba hace un momentito cuando hablamos de cuándo decir que está contaminado y cuándo no. Tienes que ser objetivo, ¿sí? Entonces dice aquí, los daños ambientales es objetivo. Claro, comprobaron con análisis de laboratorio, con estudios técnicos, etcétera. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes y servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente. O sea, básicamente, la operadora responsable o la empresa responsable tiene que remediar toda el área afectada, inclusive también indemnizar, como dice, a las personas afectadas y personas también, ¿no es cierto?, de la comunidad. Aquí hubo también, haciendo un paréntesis aquí, había un buen tiempo que en los derechos de vía en la operación petrolera habían sabotajes, es decir, la misma gente por la que eran dueños de los terrenos y por donde pasaba la línea de flujo, a propósito lo dañaban y ocurrían derrames porque sabían que les iban a indemnizar. Entonces, eso es otro problema social, ¿no? O sea, por más que tú manejes bien tus líneas de flujo, manejes o estés monitoreando el nivel de presión al momento de bombear crudo, todo bien, pero te encuentras con personas que realizan sabotaje, ¿no? A propósito, dañan la línea para recibir indemnización. Entonces es un problema social, ¿no? Ahora, justamente por eso, hubo un momento en que ya no exigían la indemnización, porque, como les digo, ocurría este escenario. Entonces, cuando ya le dieron esa facultad a las operadoras de no indemnizar por derrame, sino únicamente restaurar y dejar en las mismas condiciones, por sorpresa, misteriosamente los registros de derrames disminuyeron drásticamente. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? El nivel de educación de las personas en el área de influencia y también la viveza criolla, ¿no? Que también genera muchísimo daño más allá de la operación propia de las empresas petroleras. ¿Qué más tenemos? El Código Orgánico del Ambiente, en referencia a la responsabilidad objetiva. Los operadores de obras, proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, especialmente en actividades que generen mayor riesgo de causarlos. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía en donde están realizando actividades de remoción de suelo luego de un derrame, ¿sí? De un suelo contaminado, ¿sí? O con rastros de contaminación. Esto lo ejecuta varias operadoras, inclusive también trabajan de forma conjunta con el Ministerio del Ambiente, ¿sí? Pero básicamente, como les mencionaba en el artículo anterior, la operadora o la empresa responsable de la infraestructura o responsable de derrame debe dejar
remediado todo el suelo. Varias técnicas de remediación de suelos. Bueno, algunos lo envían al gestor, algunas empresas, otras empresas no. Otras empresas más bien han establecido, como les mencionaba, sitios o áreas para remediación de suelos mediante técnicas de bioremediación, mediante técnicas de inoculación de bacterias endémicas, ¿sí?, de la zona, quienes pues degradan toda la materia orgánica y el crudo o el suelo es remediado mediante esas técnicas, ¿sí? En Sacha, por ejemplo, en Petroecuador tenemos un área de tratamiento de suelos. Bien, hasta aquí la temática. No sé si es que tienen alguna duda de todo lo que hemos conversado estos 3 días. Algún criterio que tengan, algo que acotar, porque mañana estaremos viendo en cambio el tema de regularización, de acuerdo al cronograma que nos emitieron, o que se planificó, perdón. El tema de regularización. Para ello, para el tema de regularización, estaremos contando con el apoyo de un ingeniero, consultor, especialista en el tema de permisos y procesos administrativos, ¿no? Sin embargo, yo también estaré ahí en la reunión de mañana para dar apoyo si es que es necesario en algún tema ya de la operación como tal, ¿sí? Entonces, no sé, me gustaría escucharles si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, algo que no les haya quedado muy claro en el tema de las fases de minería, etcétera, etcétera, etcétera. Ingeniero, no sé si de pronto existe algún tipo de instrumento, sea un checklist o algún documento, alguna guía que tenga que ver con cómo se llevaría el control o el seguimiento, digamos, de un proyecto minero o petrolero, que nos podría facilitar. El control ¿en qué sentido? ¿De qué específicamente? Hablemos en general, o sea, lo que son monitoreos, básicamente. Monitoreo, o sea, de calidad de agua, calidad de suelo, seguimientos, o sea, ejemplos, más que nada. A ver, o sea, básicamente en el plan de manejo ambiental, claro, ahí tienes tu matriz, ¿no? Defendiendo el proyecto. Ahora, lo que tú me pides es como que muy macro, ¿no? Muy extenso. No sé si más bien te refieres, digamos, a una matriz por factor. Digamos, para emisiones, para desechos, para agua y así, por factor. Sí, podría ser. Ok. Ok. Sí, podría ser. Voy a revisar. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Que resuma toda la gestión. Una consulta que había quedado pendiente de la primera clase, creo que fue. Yo le había hecho la pregunta de cuáles son las sanciones por el tema de los registros generadores de desechos peligrosos que no han sido regularizados o no se ha emitido el plan de minimización ya. Sí, me acuerdo. Sí, justamente no existe una sanción o un artículo en una ley o cuerpo legal que te mencione que por no presentar la declaración anual tendrás una sanción de tantos salarios básicos ni nada. Lo que pasa ahí es que cuando tú realizas un incumplimiento, ¿sí?, ya sea identificado en una visita de una entidad de control, ya sea identificado en un examen especial de la Contraloría o con menor peso una auditoría y se evidencia el incumplimiento, lo que ingresa ahí es un proceso administrativo sancionatorio. Entonces ahí te dicen, se va a sancionar de acuerdo al RCOA que no se ha cumplido con tal requisito, ¿sí? Entonces ellos te establecen, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, te establecen la sanción. Pero tiene que pasar eso, ¿no?
todo ese proceso que te menciono. Pero así como tal, literal, que te digan, te vamos a sancionar con tantos salarios por no presentar la declaración anual, no. Como te digo, entra en un proceso administrativo por incumplimiento a eso o a cualquier otro incumplimiento. Y eso está establecido en el RCOA. En ese caso, igualmente habría como sustentar una defensa o algo para poder, sea eludir o de una vez minimizar un poco eso. Exactamente, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguien más? Yo, buenas noches con todos. Dígame. No sé si me escuchan. Sí, dígame. Mira, yo tenía alguna duda sobre, digamos, las zonas de amortiguamiento que cuando usted nos hablaba sobre sobre la Constitución o sobre cuál nos especifica de los parques nacionales y las zonas de amortiguamiento. Yo tenía entendido que las zonas de amortiguamiento o las zonas, como decir, mejor dicho, las zonas de amortiguamiento y los corredores ecológicos y los de conectividad, digamos que eso no se deben de topar, pero digamos que yo tenía entendido que una zona de amortiguamiento son zonas que son fronterizas a los parques nacionales, entonces ahí no se debe hacer ninguna actividad, digamos, de producción agrícola o de concesiones mineras, pero por ejemplo yo soy de Zamora Chinchipe. Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo me doy cuenta que algunas concesiones mineras están dentro de reservas de la biosfera, creo que, y otras ya colindan prácticamente con el Parque Nacional Podocarpus. Y yo tengo entendido que, o sea, no se debe de hacer esas cosas. No se, digamos, no se debe de concesionar hasta los límites del Parque Nacional Podocarpus, en este caso acá. Pero hay muchas de las veces que incluso, no sé, también falta de control que las actividades, digamos, se encuentran realizando actividades pecuarias, por ejemplo, de ganadería, colindando con el Parque Nacional Podocarpo, incluso algunas partes ya se encuentran, digamos, con pasto merquerón, haciendo uso pecuario. Ya dentro del Parque Nacional incluso hay una vía por parte de Palanda que igual no pueden controlar los de los guardaparques del Parque Nacional Podocar, pues ya hay una vía que está prácticamente dentro del Parque Nacional y la cual no se debe de haber. Entonces, bueno, mi consulta era sobre eso, sobre por qué permiten, digamos, las concesiones mineras hasta las fronteras del Parque Nacional, si eso no es permitido, porque se supone que hay que se llaman zonas de amortiguamiento que deben de, o sea, debe de tener una extensión de bosque protector y de conservación fuera de del Parque Nacional, pero colindante. Entonces, esa es mi duda. Ahí está el micrófono. Ok, muchas gracias por su pregunta. Sí, justamente, a ver, hay que tener en cuenta que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como vimos, engloba varias superficies denominadas así, como parques nacionales, ¿sí? Como reservas de producción de fauna, de flora. Pero el tema de bosques protectores son justamente las zonas de amortiguamiento de esas áreas que acabo de mencionar, los bosques protectores, ¿sí? Entonces, cuando se realizan las concesiones mineras, sí, justamente te solicitan un certificado de intersección, ¿sí? Un certificado de intersección. Si es que el ministerio te menciona de que sí, justamente tu polígono o tu área que quieres concesionar no interseca con el área, con áreas de protección que formen parte del SNAP,
pues ellos lo establecen, ¿no? Y debe ser porque no, realmente no interseca, ¿sí? Entonces, quizá estén al límite, pero no intersecan. ¿Sí? No sé si me hago entender. Quizá estén al límite, pero no intersecan. Sin embargo, sí se tienen zonas de amortiguamiento, como vuelvo y repito, son los bosques protectores. Entonces, pero es realmente el ministerio quien emite al final ese certificado y define si es que procede o no procede con el área concesionada. ¿Sí? Entonces, en teoría, si es que fuera un área protegida y o existiera la intersección, no tuvieran la concesión. Ahora, en el tema del avance de la frontera agrícola, es bastante complicado, eso ya es un tema social, no hay control o el control es mínimo para el avance de la frontera agrícola, entonces es responsabilidad del Estado controlar eso, ¿sí? Mediante sus diversas instituciones y organismos. Entonces es bastante complicado, ¿no? Porque, como les digo, es un tema social. También hay problemas de invasión, es peor todavía, invasión en áreas protegidas, ¿no? Invasión de personas que inclusive hacen fraudes. He escuchado un caso en Guayaquil, por ejemplo, de zonas cercanas de la ciudad que están dentro de zonas protegidas, se apropian, inclusive venden esos terrenos a personas de bajos recursos que necesitan y están desesperados por un área para poder donde vivir, pero no saben ellos que esas zonas no son áreas reguladas, no son invasiones. Entonces, es de eso básicamente, ¿no? El Estado al final tiene la potestad, mediante el ministerio, de evaluar si es que están o no están dentro de estas áreas protegidas mediante el certificado de intersección. Listo. Otra consulta también tenía sobre, digamos, yo tengo entendido del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, adjudica predios que son de tierras baldías. Eh, entonces, por ejemplo, allí digamos que la adjudicación se tiene por dos motivos, por cumplir una función social y una función ambiental. Entonces, por ejemplo, hay muchas cuestiones allí porque hay mucha gente que quiere, digamos, que tiene bosque, y quiere adjudicar el bosque, pero digamos que los técnicos verifican que, o sea, no tiene actividad social, el bosque simplemente lo mantiene, pero no, digamos que no se evidencia la tenencia del mismo, porque es bosque, o sea, puede que no haya ni caminos, pero se quieren adueñar. Pero en cambio hay otros señores que justifican que porque tumban la montaña ya se creen dueños, entonces hay una cuestión allí de no saber a dónde irse, digamos, porque por una parte la ley de tierra siempre te pide dos funciones, la función social y la función ambiental para poder adjudicar un predio, pero muchas de las veces los que quieren adjudicar tienen poquísima extensión de huertos y la mayor cantidad es bosque. Entonces, por ejemplo, ahí se dice pues que los señores no pueden adjudicar porque la función social que cumple con el predio es mínima, porque el bosque simplemente es ambiental y no cumple. Entonces, digamos que no les quieren dar porque tienen mayor cantidad de bosque. Entonces, se supone que el que más tumba la montaña y más siembra es el que tiene que adjudicarse, porque hay muchas veces que en tierras baldías hacen así, sobre todo. Yo conozco en Palanda tumban la mayor cantidad de montañas y se adueñan de esas tierras. Y entonces, ¿qué hace el Ministerio de Agricultura? Ve que esas tierras están produciendo para ganado, y ahí, digamos que allí se les adjudica porque se supone que cumple con la función social y también por ahí dejan un poco de remanente de bosque. Eh, entonces digamos que allí el señor tiene más probabilidad de que se le adjudique que a otro señor que ha conservado el bosque y tiene poca actividad de agricultura. Entonces allí es siempre, digamos, la cuestión que tengo en duda. Este, sobre ese caso así, porque yo veo que ahí como que la ley de tierras dice una cosa, pero digamos que hay otras, por ejemplo, el COA. El Código Orgánico del Ambiente, en cambio, te dice la preservación de bosques, los bosques amazónicos tienen que siempre preservarse y cuidarse. Entonces, muchas de las veces la ley de tierra vuelta te dice que tienes que trabajar el suelo para que sea tuyo. Entonces, hay una cuestión para mí contradictoria entre la ley de tierras y el COA, porque, o sea, prácticamente
si el Ministerio de Agricultura te dice que siembres, entonces tumbas la montaña y te toca sembrar para que te puedan adjudicar, pero si en cambio mantienes el bosque y ven que como que no cumple la función social porque no haces ninguna actividad, entonces no te van a dar porque simplemente no cumples con la función social. Es una cuestión a mí de dudas porque eso es lo que yo tengo en cuestión. Sí, complicado el tema. O sea, usted se refiere a la posesión, ¿no? O sea, se encuentra en un área Claro, a la boscosa, posesión. claro, la Ujú. posesión. Se encuentra en un área boscosa y ya quieren adjudicarse. Tumban el bosque y cambian el uso del suelo para actividades ganaderas, agrícolas. Y una vez que ya tienen ello, pues solicitan ya la adjudicación formal. Es bastante complicado y contradictorio, buen análisis. No he tomado en cuenta eso para esta capacitación, pero si gustas, podemos mañana tratarlo. Voy a hablar con colegas que trabajan en los dos ámbitos y ver cuál es realmente la salida o qué es lo correcto, ¿no? Porque puede ser que también ellos estén haciendo un delito, eso no tengo conocimiento. Pero yo lo puedo consultar con los colegas que trabajan en estas dos entidades para darte una solución y una respuesta, ¿sí? Gracias. Listo. Ok, Raúl. Listo, amigos. Entonces, el día de mañana nos veremos. No se olviden de la tarea de la diferencia de sostenibilidad y sustentabilidad. Y mañana lo discutimos un poquito, ¿ok? Bueno, entonces, que les vaya muy bien. Una buena noche a todos.